el estudio número 8, la base bíblica primera de Pedro, capítulo 5, los versos del 1 al 11. Y vamos a estar estudiando un liderazgo de servicio. Vamos a hablar de lo que es ser un líder, bendito Dios. Porque a veces nos pensamos, un líder no es cualquiera. A pesar de que a veces hay mucha gente que quiere ser líder y quiere liderar, pero no tiene las cualidades, no tiene el carácter, gloria al Señor, y ahí hay que tener mucho cuidado, bendito sea el Señor. El pensamiento central dice, el éxito, podríamos decir la victoria, el triunfo, gloria sea al Señor, en la vida cristiana consiste en humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando sea su tiempo. Y este texto lo vamos a ver explicado, como yo decía para mí, al final de esta lección, gloria al Señor, donde nos va a enseñar cómo un líder debe de vivir una vida de humillación ante Dios para que cuando sea su momento, su jefe, su dueño, su amo, gloria al Señor, le exalte, gloria a Jesús. Dice uno de los objetivos, el tercero, aferrarnos a la gracia de Dios para permanecer firmes en la obra. Aferrarnos para mantener firmes. Porque yo le digo una cosa y le pregunto, ¿quién no en un momento dado no ha dicho hasta aquí llegué, enganché los guantes? ¿Quién no ha dicho eso, mi hermano? Yo le soy honesta, yo hasta los otros días dije que iba a enganchar los guantes. Los otros días, gloria sea al Señor. Pero como nuestra fuerza, gloria sea, no dependen de nosotros, es de aquel de arriba, donde tenemos que agarrarnos y permanecer ahí, agarraditos, bendito sea el Señor. Porque llega el momento difícil, llega el momento donde no siempre estamos a 80, 60, 70, hay momentos, como dice Fidel, después que nos bajemos de 30, porque hay peligro. Gloria sea al Señor. Pero necesitamos de esa fuerza del Altísimo, porque llegan esos momentos, mi hermano, de ciertas situaciones donde usted se siente que ya no puede más, gloria sea al Señor, pero la misericordia de Dios lo sostiene. Dice la enseñanza que vamos a tener en el día de hoy. Muchos, y eso lo vemos, ay Padre Eterno, ven a la iglesia como un sistema religioso, una empresa humana o un negocio material, gloria sea al Señor. ¿Y cuántas veces no hemos visto eso? Esto me remontó a mí y me hacía recordar, ¿ustedes se acuerdan del pastor creo que fue de la iglesia de Bayamón? Que él tuvo que meterse hasta las leyes y todo para sacarlo de allí, porque él decía que de allí nadie lo movía porque esa era su iglesia. Gloria al Señor. Miren, hermanos, a veces se topan personas que se creen que, gloria sea al Señor, que son dueños de las obras de los lugares, cuando el que lo llamó a usted, yo me estaba acordando, gloria sea al Señor, y me había puesto a tomar y se me quedó en casa el papelito. Esta obra del Señor, aquí han habido, porque son como 8 o 9 pastores, si no me equivoco. Y llegó un momento dado en que, bendito sea el Señor, nosotros decíamos, cada uno tenía una obra, un ministerio que cuando llegaba realizaba. Porque uno abrió el campo, uno evangelizó, el otro compró el local, otro se encargó de hacer los planos y buscar los chavos, el otro construyó. Y cada uno sabe que yo estoy aquí, terminé mi obra, me voy porque otro viene. No es porque yo vine aquí, soy dueño de este lugar y aquí me quedo. En la obra del Señor así es. Tú llegas, haces tu obra, sales y llega otro, gloria sea al Señor. Pero hay personas que se creen que esto es un negocio, bendito sea el Señor, donde puedan sacar chavos y después ni quien los saque. Mi hermano, y los hay. Hay que ser entendidos en eso, bendito sea el Señor. Me están acordando un ejemplo que en la clínica de mi jefe están poniendo un MRI nuevo. La cuestión es que se está poniendo, pero están viniendo personas distintas porque cada uno tiene se especializa en una área. Uno viene, pone los tubos, uno pone los cables, otro viene y programa, y así sucesivamente. Gloria sea al Señor, y así es en la obra del Señor. Mire, todos los dedos son distintos, cada uno tiene un tamaño distinto, somos todos distintos y cada uno tiene un ministerio, bendito sea el Señor. Imagínense ustedes que todos fuéramos pastores y no hubieran feligreses, que todos fueran maestros y no hubieran alumnos.
No vuelvo a ser, gloria sea al Señor. Dice Pedro, porque vamos a estar hablando de este Pedro hoy. Pedro mismo pasó un proceso de entrenamiento de más de 3 años a los pies de Jesús. Sabemos que Pedro tuvo todo ese tiempo aprendiendo, gloria sea al Señor, dejándose instruir, gloria a Dios, por el maestro. Dice, durante su discipulado aprendió lecciones que lo llevaron a ser el tipo de líder que al fin fue. Porque Pedro no era el que era antes de Jesús haber fallecido. Ustedes saben quién era Pedro, gloria sea al Señor. Pero después de eso, ¿quién fue Pedro, mi hermano? Ay, santo Dios. Y eso a pesar de los errores, gloria sea al Señor, que él cometió. Pero de todo ello aprendió. Eso es lo importante. ¿Quién fue Pedro? Se desempeñaba como pescador en Galilea. Fue un varón de Betsaida, llamado Simón. Recibió el nombre de Cefas o de Pedro. Se mantuvo en el círculo de los 12 y formó parte del núcleo de los 3 más cercanos de Jesús. A veces fue elogiado por su palabra, pero hubieron momentos en que recibió unas reprimendas, gloria sea al Señor, por sus palabras o por sus actos, gloria a Jesús. Y dice, es cierto que pasó por el valle de la negación, y todos sabemos ese momento difícil de Pedro, gloria a Jesús, ese momento donde negó al Maestro, gloria a Cristo. Pero ¿qué dice? Pero el Espíritu Santo lo convirtió en un campeón del Evangelio. El Espíritu Santo, una vez allí en el aposento alto, llegó sobre él. Como ya hemos mencionado, ese no fue el Pedro que había antes, porque cuando el mismo carácter, el mismo impulso que él usó anteriormente, cuando Jesús tenía que reprenderlo, con esa misma potencia, gloria sea al Señor, abrió su boca y comenzó a predicar el Evangelio del Señor, donde miles aceptaron la palabra, gloria sea al Señor. Y hablando de lo que es un líder, busqué la información y hay una pequeña aquí que dice que un líder es una persona que actúa como guía o jefe de un grupo, y para que su liderazgo sea efectivo, el resto de los integrantes tienen que reconocer sus capacidades. Eso es un líder, gloria sea al Señor. Ahora bien, aquí tenía yo anotado a casi todos los pastores que han estado aquí, bendito sea el Señor. Pero gloria sea al Señor. Miren, dentro de la obra del Señor y donde quiera, aún en lo secular, hay 2 tipos de líderes. Está el líder, gloria sea al Señor, con cualidades, pero también está el líder que está lleno de defectos, gloria sea al Señor. Y los hay. Pero dentro de todo eso, Luma, mencióname las cualidades, alguna cualidad que deba de tener un buen líder. Ser un servidor y ser humilde. Eso, mi hermano, porque un líder arrogante, ay, soberbio, como dice gloria sea al Señor. Y Tomás, bueno, ahí ya mencionamos unos defectos, pero miren, yo escribí aquí uno que otro por encimita de un líder, un buen líder. Un buen líder tiene que saber trabajar en grupo. Eso de que yo no trabajo solo, yo no trabajo con nadie, yo no he visto un líder así. Escucha la opinión de los demás, que eso es muy importante. No es solamente mi opinión la que vale. Hay un grupo, gloria sea al Señor, que tiene que aprender a escuchar, gloria sea al Señor. Es un líder que toma iniciativas. Porque imagínense que usted me ponga a mí como líder y yo estoy todo el tiempo, dime, ¿qué vamos a hacer? Y un líder tiene que instruirse, que saber tomar decisiones. Ayuda a los otros y los motiva, gloria sea al Señor. Importante, no menosprecia la capacidad de los que están a su cargo. Eso es muy importante, yo no menospreciar el hecho de que yo tengo unas capacidades, tú tengas otras, yo no te puedo menospreciar a ti porque seas menos, gloria sea al Señor. La victoria es del grupo. No dice la victoria la obtuve yo, porque a veces pasa así, que van a ciertas reuniones con el jefe que es mayor, ese líder, y viene el jefe, lo elogia por el logro, y en vez de decir, no,
no fue solamente mi logro, es del equipo que trabaja conmigo, lo que sea. Otro dice, oh sí, gracias, yo hice esto. Se lo tiran encima, gloria sea al Señor. Pero un buen líder no es así. Sabe delegar. No todo lo se hace, no tengo que hacer yo. Tiene que saber confiar en ese grupo, delegar el trabajo, gloria sea al Señor. Y un líder que no es tan bueno, que está lleno de defectos, vamos a poner así, tiene el síndrome del yo. El yo, que aunque está el grupo, yo hago esto, yo sé el que sé hacer esto, yo el que... Siempre hay que hacer lo que él dice sin tomar en cuenta a los otros. ¿Cuántos líderes no hemos visto así? Gloria al Señor. Menosprecia la capacidad de los demás. Se da el ego del triunfo a sí mismo y no reconoce la ayuda de los demás. Y algo importante, y de lo que ya mencionamos anteriormente, es que no motiva a otros a crecer, gloria sea al Señor, por miedo a ser reemplazado. ¿Usted sabe la de gente que hay así? Que no ayuda a otro a crecer en los trabajos, a crecer porque dice, espérate, si yo le enseño mucho a este, uno es indispensable en los trabajos, este me va a quitar mi lugar. Eso no es un ser buen líder, gloria sea al Señor, y eso hay que tenerlo en consideración. Pero en la obra del Señor no debe, y lo vamos a ver a través de la alta lección, ser de esa manera. Así que Tomás, bendecido seas. El 1 acto. A ver, vamos a la lectura. Dice que es el 1, ¿verdad? Sí, el 1 dice, una experiencia que transforme la vida. Luego los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. El mensaje es para los ancianos o pastores en todas las iglesias a las cuales llegara la epístola. Es interesante descartar que no dice a los ancianos que están sobre vosotros, sino entre vosotros. Desde el principio él quería establecer el criterio de no sobreponer a los pastores como jefes o señores del rebaño espiritual, sino como compañeros y colaboradores, aunque con ello no se le negara la autoridad de que estos siervos de Dios. Pedro mismo se consideraba yo anciano también con ellos, en contra del título del primer papa que le dieron los católicos sin que él lo supiera. Lo que sí expresa el apóstol con toda firmeza es su lugar como anciano, el cual le fue dado sobre la base de una experiencia que transformó su vida completamente. En primer lugar, aluda del privilegio de ser testigo de los padecimientos de Cristo. En segundo lugar, se considera como un verdadero pastor y guía de los creyentes porque se sentía partícipe de la iglesia que será revelada. Las experiencias pasadas más las explicaciones para el futuro determinan lo que el buen líder es para el presente. Bueno, como estoy hablando aquí, vemos que Pedro, ¿verdad? Como dice primero, cuando uno quiere ser un líder, sobre todo uno tiene que ser entendido, uno tiene que tener algunas experiencias para poder ser el líder de los demás. Está bien que en el grupo sean todos colaboradores, ¿verdad? Pero aquí Pedro, él se identifica como que, aunque le den título o algo, por él quiere ser un anciano igual que los demás, y él quiere, él, a pesar que sea líder, ¿verdad? Pero que él quería que todos fueran, la iglesia fuera unida en eso, los que él iba a guiarlo, que fueran, él no lo consideraran como grande, sino que se consideraba un anciano entre ellos, ¿verdad? Y él seguía esa expresión, ¿verdad? De que porque él ya tenía la experiencia, ¿verdad? Que si había estado con tanto tiempo con el Señor Jesucristo, había aprendido, ¿verdad? Para poder ser ese líder, ¿verdad? Y él lo que le enseñaba a todos, ¿verdad? Que era que él, igual que los demás, tenían que seguir con el privilegio de ser ¿cómo se dice? El padecimiento, lo que pasó en Jesucristo, era contando la historia de eso. Porque eso es el líder. Amén. Esto es el líder. Una experiencia que transforme la vida. Y como dice Tomás, Pedro comienza
Y dice que es interesante destacar cuando le dice a los ancianos que están, no le dice a los ancianos que están sobre vosotros, sino le está diciendo a los que están entre vosotros, gloria sea al Señor. No le está identificando a unas personas que tienen una autoridad, no le está diciendo a las personas que tienen ciertos rangos o lo que sea, que estaban dentro de, sino que estaban entre ellos, gloria sea al Señor, porque como mencionó bien Tomás, el propósito principal de Pedro, gloria sea al Señor en este caso, era establecer el criterio de no sobreponer a los pastores que fueran jefes y señores del rebaño espiritual. Porque sabemos que hay cierto, un ejemplo, vamos a poner los pastores y líderes que también los hay, que tienen el cargo a un grupo, gloria sea al Señor. Sabemos y entendemos que tienen un rango mayor, pero esa persona tiene que ganarse a la congregación, a ese grupo, vamos a ponerlo así, y ser parte de, como compañero y colaborador, porque no hay nada más lindo que haya una unidad entre el líder y el grupo, gloria sea al Señor. Porque muchas veces tomamos como que el líder es una cosa y el grupo otra, y creamos una separación, gloria sea al Señor, como que este está más alto y yo estoy más bajo, gloria sea al Señor, y como que no podemos compaginar. Y no, en la gracia del Señor, el que es líder, ya sea el pastor o un líder, tiene que ganarse la confianza del grupo, para que haya unidad, para que haya armonía, para que cuando se trabaje en unanimidad, gloria sea al Señor. Bendito sea Jesús, y vamos a estar tocando ahorita esos temas de la necesidad de que eso exista, para que cuando un líder ponga a otra persona a hacer un trabajo, sepa que si lo puse porque él como líder también lo haría. Y eso lo vamos a tocar ahorita, gloria sea al Señor. Pero Pedro, al decir que el que es líder debe, como quien dice, bajarse al nivel, vamos a ponerlo para entendernos en palabras acá y no de domingo, se tiene que poner al nivel de un pastor, un líder, al nivel del grupo de la congregación. Eso no significa que él esté perdiendo su autoridad como jefe, como líder. Eso es importante. Él sigue teniendo la gloria al Señor. Y a mí me gusta como a veces pasa, gloria a Cristo, que hay jefes o hay líderes, vamos a ponerlo así, que se ganan tanto la confianza de un grupo y trabaja y es ordenado, que a veces llegan personas y dicen, pero espérate, ¿quién es el líder aquí? No se percatan que aún el mismo líder está envuelto del grupo porque es parte de, gloria sea al Señor. Y eso es importante, no por eso deja de tener autoridad, gloria sea al Señor, y que se sigue mereciendo el respeto que se merece, gloria a Jesús. Hermana, Bendito a Dios. porque hay personas que le creen que un líder es que yo voy a mandar, vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto, Y no se involucran. Eso es cierto. que es mandar. Nada más que mandar. Eso es muy cierto. A veces te toman de líder y tú te crees, pero yo soy líder, pues vete tú, que yo no tengo. Y no, yo como líder tengo que envolverme dentro del grupo, gloria sea al Señor, pero sobre todo ganarme esa confianza suya. Bendito Dios, porque como leí anteriormente de lo que era un buen líder, el grupo tiene que reconocer las capacidades, las buenas capacidades que tiene un líder, gloria sea al Señor. Dice, lo que sí expresa el apóstol con toda firmeza es que su lugar como anciano, porque él mismo se consideraba un anciano y líder entre los apóstoles, le fue dado sobre la base de una experiencia que transformó su vida completamente. Y eso lo sabemos. ¿Por qué? Porque usted sabe que había unos criterios para cuando eran denominados apóstoles, gloria sea al Señor. Y uno de esos privilegios que le daba, gloria sea al Señor, a ese título, vamos a poner así, de ser tenía que ser testigo de los padecimientos de Cristo, y ese fue Pedro. Pedro estuvo con Jesús todo el tiempo. Pedro vio los milagros que hizo Jesús, las huidas que tuvo que hacer Jesús cuando lo iban a seguir, gloria al Señor. Pedro estuvo durante toda la vida de ministerio, hasta el momento que, aunque de lejos fue, el momento en que lo crucificaron. Él estuvo todo ese tiempo, gloria sea al Señor. Dice, este detalle era como un credencial apostólico en aquel tiempo, haber estado junto a Jesús durante el ministerio terrenal del Maestro y haber sido testigo ocular de su muerte, resurrección y ascensión. Eran requisitos indispensables para ser reconocido como apóstol. Y Pedro estuvo allí. Gloria sea al Señor. Inclusive podemos ver a Pablo, que nos pone aquí de ejemplo,
que logró reunir estos requisitos, pero fue todo debido a la misericordia de Dios para él. Y habrá quien diga, pero como que Pablo, si Pablo, ¿cómo va a ser un apóstol si Pablo no fue un seguidor de Jesús? Pablo tal vez no fue un seguidor de buenas de Jesús, pero Pablo perseguía a la iglesia. Pablo perseguía a Jesús, perseguía a un maestro que sabía que según la ley, gloria sea al Señor, la detestaban. Él estaba, no de buena forma, pero estuvo ahí. Y una cosa sí podemos tener en entendido, de que a veces podemos entender que en la Biblia no se va a escribir toda la historia de lo que pasó, pero Pablo, siendo un perseguidor de la iglesia, no podemos descartar que aún en la muerte de Jesús, allí en la cruz, entre aquellos soldados estuvo Pablo. Allí estuvo, él era un perseguidor de la iglesia, se estaba gozando de esa derrota. Porque sabemos que luego de eso, él siguió con esa persecución y camino a Damasco. No fue que a él Jehová Dios le envió un siervo, un mensaje, no mandó a Ananías en ese tiempo, al Simón que luego lo habló con él. No fue, le dijo, vete, dile a Pablo esto. No, el encuentro de él fue persona a persona con Jesús. Porque cuando le dice, pues Saulo, ¿por qué me persigue? Él pregunta que quién es. Dice, yo soy Jesús, el que fue a tener un encuentro. ¿Y qué habló Jesús allí con él? Usted no lo sabe, yo no lo sé, la Biblia no lo registra. Pero tenemos que entender que ese encuentro no fue de 5 minutos. Usted créalo. Ese momento de Pablo con Jesús, tenga en consideración que no duró 5 minutos. Usted y yo no sabemos el tiempo que estuvieron allí conversando, las instrucciones que le dio Jesús, gloria sea al Señor, a él. Y él tuvo ese privilegio de poder ser llamado apóstol, gloria sea al Señor, mi hermano. Eso no se lo ganó ninguno otro, bendito Dios, santo el Señor. ¿Y qué dice? Las experiencias pasadas, hablando de Pedro, malas aspiraciones para el futuro, porque todo aquello que he vivido, todo aquello que me ha fortalecido, que me ha encaminado, gloria sea al Señor, y unas aspiraciones que tenemos, que nuestras aspiraciones es ese encuentro con Jesús. Nuestras aspiraciones no es simplemente a ver, lo que hayamos pasado en nuestra vida, hemos conocido al Señor, tenemos experiencia y quedarnos aquí, tenemos unas aspiraciones futuras, y es ese encuentro con el Maestro, gloria sea al Señor. Eso determina un buen líder para el presente, gloria sea al Señor. Un buen líder que anhela y desea algo y quiere que ese grupo lo obtenga, gloria sea al Señor. Y esa fuerza hace que usted sea un buen líder, gloria al Señor. Bendito sea Jesús. Luma, síguemele con el verbo a seguir el tema. De Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonestas, sino por ánimo pronto. En esta parte dice que el mandato apostólico a todos los ancianos es que apacentar la grey de Dios. Y el término apacentar significa que dar paso. Y esto es una acción triple. ¿Y de qué se trata? Que es el paso, ¿verdad?, a las ovejitas del Señor, que somos nosotros. Es la palabra, ¿verdad? Demanda esfuerzo, consagración, oración, el paso apropiado, ¿verdad?, la verdadera palabra, y presentarla de una manera digerible. ¿Verdad? Que la palabra del Señor no se debe alterar, porque si la palabra del Señor no se da como está, ¿verdad?, en la Biblia, en la palabra, nos puede dar una mala digestión. ¿Verdad? Si no se habla la verdad, pues confunde a las ovejas o las lleva por otro camino. Conducir al rebaño al alimento espiritual. Dice, el pastor no solo busca lugares dedicados, pastos y aguas de reposo para sus ovejas. ¿Verdad? Y eso como lo cita algo del Salmo 23, que casi todos lo sabemos, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de
montes delicados, pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, etc. También tiene que abrirle camino, ayudarla a llegar a ellos. Tiene que ayudarla, ¿verdad?, para que vayan por buen camino. Además, que el pastor, además de tener una buena relación con Dios, debe tener una buena relación con sus ovejas. Supervisar el desarrollo y la reproducción de las ovejas, o sea, velar por la grey, cómo se están conduciendo y, ¿verdad?, hacer lo propio para que vengan más almas al rebaño. Es deber del líder ver que cada oveja que coma, que digiera y asimile el pasto. O sea, que las ovejas, ¿verdad?, que escuchen la palabra, que la entiendan y, ¿verdad?, orar para que esas ovejas, ¿verdad?, hagan lo propio de acuerdo a lo que dice la palabra. También debemos recordar que no se debe hacer nada por fuerza, no se debe forzar a nadie, ni se debe hacer si no es voluntariamente, y no ganancias deshonestas, sino con ánimo propio. Amén. Gracias, Luma. Voy a tratar de hacer lo más corto posible porque son largos los cosas estos, a pesar de que tenemos más tiempo. Bendito sea el Señor. Un llamado a apacentar la grey de Dios. Y esto estamos hablando, gloria sea al Señor, tanto a un pastor como a un líder, bendito sea el Señor, en la casa. Y hay algo que me llamó la atención y lo vine a encontrar ayer, aunque usted no lo crea, que llevo estas 2 semanas leyéndolo, y le dije que como el sábado uno se sienta con la mente relax, que no tiene el trabajo, me topé con la palabra esa pastorear, que dice aquí que dar pasto, como que saca la palabra dar pasto de pastorear. Y me puse a buscar información y traté en el internet de buscar todos los diccionarios y todo, y no me concordaba, gloria sea al Señor, porque me vine a topar, mire esto, que pastorear del griego, gloria sea al Señor, esa palabra poimaino, que aquí en la lección dice que pastorear es dar pasto. En todo lo que busqué dice que la palabra pastorear significa atender, mantener, cuidar, gobernar y mandar, gloria sea al Señor. Por eso entonces nos llevaba, según anoté, al Salmo 23, donde dice que junto a aguas de reposo me pastorearás. Es como si lo fuera a cuidar, gloria sea al Señor, bendito Dios. Y cuando busco apacentar, la palabra apacentar del griego boskio significa alimentar y nutrir. Gloria sea al Señor. Entonces ahí me llevó, ustedes se acuerdan a Jesús cuando habló con Pedro, que le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Qué le dijo? Apacienta mis corderos. Y vuelve, le pregunta lo mismo, que Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes. Y que entonces le dice: pastorea mis ovejas, gloria sea al Señor. Así que esa palabrita, por eso es importante que hay palabras que como que, si usted siente como que no, métase al diccionario y busca, porque le voy a hacer, son muchos los errores que también he encontrado en estos expositores, y a veces uno tiene que, somos humanos, estos libros lo hacen personas humanas, gloria sea al Señor. Dice que la verdadera acción de pastorear, gloria sea al Señor, tiene una tarea triple, como habló Luma. Una es buscar el pasto apropiado. Y entonces, cuando te dice buscar el pasto apropiado, cuando una persona va a traer una palabra de Dios al pueblo, que es el alimento, ese pasto, dice que esto demanda esfuerzo, estudio, consagración y oración. ¿Por qué? Porque nos vemos en la situación de que hay muchos, y los hay muchos, que ya no se dan a la tarea de buscar esa buena alimentación, meterse y pasar ese esfuerzo de meterse en ayuno, en oración, en la palabra de Dios, para buscar ese buen pasto para la congregación, y lo que hace es que le buscan un fast food. Y usted sabe que es que se van y se meten al internet y buscan el temita, se lo trae ahí resumido, vienen y le dan un copy-paste, y eso es lo que le traen a la congregación. Ese es el pasto que le están llevando a la congregación, y eso lo estamos viendo mucho, bendito Dios.
Dice que el pasto apropiado para el pueblo es la palabra de Dios, pero es deber del pastor presentarla de forma que la iglesia la pueda digerir, que pueda tener ese que cuando lo coma, mire, caiga bien, como decía Luma, al estómago. ¿Por qué? Porque dice que cualquier cambio o alteración del mensaje puede causar una mala digestión, mi hermano. Otra cosa es con palabras que al pueblo que le enseñamos esa palabra entienda. Que entienda. Porque hay personas que pues que estudiaron en la universidad y qué sé yo, que dicen unas palabras que Sí, que esto es- yo no las entiendo. No palabras de domingo. Cuando el líder tiene que conocer a su grupo y entender que no todos entienden palabras de domingo. A veces que palabras que sean, mira, como dicen, de campo, para que puedan entender, gloria sea al Señor, porque hay que ser entendido. Tal vez uno como líder tiene unas capacidades muy elocuentes, pero un buen líder tiene, como dice Luna, que bajarse a ese nivel y las palabras que exprese es que el pueblo, porque de qué me vale a mí que yo esté aquí 2 horas hablando palabras elocuentes y ustedes se vayan en cero cuando se vayan para su casa, que no hayan entendido un pepino. Ese no es el propósito, gloria sea al Señor, sino de que usted entienda. Y eso es importante cuando dice de que no se puede alterar, porque miren, es importante que entendamos algo. Hay recetas de comida que vienen ya estipuladas con unos gustos y unos sabores, que a veces uno como persona dice, pues yo le voy a echar unas hojitas de esto o aquello para cambiarle el sabor o para darle algo. Usted puede hacer eso, pero cuando vamos a la palabra de Dios, esta receta que está aquí no podemos echarle nosotros las hojitas de recao, que el cilantrillo para que me cambie el sabor o lo que sea. Bien dice la palabra que a esta ni se le añade ni se le quita. Esta hay que darla en alimentación tal y como está. Esta receta no necesita cambio. Gloria sea al Señor. Ahí usted no puede, que la quiero mejorar. Por eso es que hay muchas iglesias como están, porque vienen queriendo mejorar el evangelio. Gloria sea al Señor. Y ahí es donde se come a su conveniencia, exactamente. Pero esta no, esta receta se da tal y como ella está. Número 2, conducir al rebaño espiritual. Porque una cosa es que yo busque el alimento, él busca el lugar donde está el pasto, ¿verdad? Pero el líder tiene que conducir al rebaño a ese alimento. Y la importancia que siempre decimos de estar instando a la iglesia a que busque la palabra del Señor, a traer estudios bíblicos, a que lleguen a la escuela bíblica, que es el alimento espiritual. Pero algo importante que me llamó la de esta aquí dice, no solo es buscar delicados pastos y aguas de reposo, y también tiene que abrirles el camino. Porque mi hermano, si yo voy a llevar a mi rebaño a comer un lugar y usted ve un montón de matojos y todo donde mis ovejas no puedan pasar, yo tengo que sacar el machete, comenzar a limpiar el camino para que mis ovejas o el ganado que lleve, lo que sea, pueda pasar a donde yo quiero que vaya a comer. Y un buen líder tiene que de vez en cuando sacar el machete y limpiar el área y todo eso para que el líder tiene que pasar un poquito de trabajo para se siente bien en el trabajo que hace y que el trabajo que está haciendo con sus ovejas están teniendo fruto, las estoy cuidando, las estoy protegiendo, gloria sea al Señor. Dice que además de mantener una buena relación, como mencionó Luma, con el pastor tiene que tener una buena relación con los feligreses, con el creyente, el líder. Yo tengo que ganarme su confianza, yo tengo que tener una buena relación con ustedes, gloria sea al Señor. El líder, que cuando la persona, el grupo haya dudas, en confianza se acerque donde uno le pregunte. Tiene que haber una unanimidad, gloria sea al Señor. Número 3, supervisar el desarrollo. No es que te estoy dando de comer, te tiré, te jarté y te dejé ahí. Hay que estar, ojo, cuidar. Estás comiendo bien, te estás comiendo lo que te di, gloria sea al Señor, te estás sentando bien, como dice Luma. Y otras veces en educación cristiana lo hablamos en muchos estudios, bendito sea el Señor, de que no todos comen a la misma velocidad, no todos retienen a la misma velocidad, no todos. Por eso un líder tiene que tener ese conocimiento y, como dijo Luma, saber las cosas, cómo las habla, que sean entendidas, no hablarlas tan rápido de una forma, porque hay personas que se dicen, ¿qué fue lo que dijo? Porque hay que a veces pausado, gloria sea al Señor, las personas captan. Entonces, aparte de que te estoy dando el alimento, tengo que asegurarme de que lo estás recibiendo.
No es que lo tiré ahí, cógelo si puede, cáchalo. No, si yo de momento veo como que hay una ovejita, como que está, la veo medio amarillita, vamos a ponerla así, esta me está cogiendo una hepatitis. Algo pasa, no está recibiendo el alimento, como que, pero yo preocuparme, acercarme, ¿qué es lo que pasa? Si necesita vitamina, darle la vitamina, inyectarla, hacerle, gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque, dice, mira lo que dice aquí, no basta con predicar y enseñar, amonestar y aconsejar, porque hay momentos que hay ovejitas que están enfermitas entre ellas. Hay ovejitas que de momento cogen una bacteria, cogen un virus, usted sabe que estamos hablando en términos espirituales, puede ser que esté herida, y mira que hay ovejas heridas. Y muchas veces seguimos tirando el mensaje y la pobre ovejita herida no ha podido adquirir el alimento porque no se le hace fácil por el dolor que tiene, se le hace imposible. Y un buen líder tiene que estar pendiente de todas esas cosas. No es simplemente conseguir la comida, como dice aquí, llevarlos a comer, sino estar pendiente también de la condición de su grupo, de su rebaño, de sus ovejas. Gloria sea al Señor. Y dice que debemos recordar que no se debe hacer nada por la fuerza. Mire, mi hermano, usted coge una tuerca y trata de meterla en un tornillo, ¿qué va a pasar? La tuerca va a dañarse, la foca se va. Las cosas a la fuerza no bregan, y menos con Dios. Para Dios las cosas son voluntarias. Tú haces las cosas voluntarias para con Él, bendito, como dice aquí, no por ganancias tampoco. Y eso no quisiera tocar ni el tema, usted lo sabe, porque para la obra de Dios tiene que haber pasión. Usted tiene que amar la obra primeramente amar a Dios, amar su obra, y de esa forma usted va a sentir pasión y amor por las almas a las cuales usted le está dando ese alimento. Y vamos a seguir, dale gloria, porque aquí nos quedamos. Cógeme la D. La C. Dice, no comiendo teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Un liderazgo libre de arrogancia. En el liderazgo cristiano no figura la prepotencia ni la exposición. Pedro exhorta a los líderes a no ministrar como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. El señorío humano es algo que no formaba parte del plan original de la iglesia. Pedro nunca dio muestras de querer enseñorearse de los creyentes. Notemos que empieza su amonestación aquí con la palabra ruego. Aunque tenía suficiente autoridad como para mandar lo que quisiera, lo que enseña que Jesús le dio a Pedro el primado en la iglesia como sucesor o vicario, no perciben el espíritu ni la actitud del apóstol al dirigirse a los creyentes. Desde muy temprano él y sus compañeros aprendieron que el liderazgo cristiano no es como el del mundo. Saber que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por el contrario, el verdadero anciano, pastor o líder cristiano debe estar dispuesto a dirigir, siendo ejemplo de la grey. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1. Además, él también recomendó a Timoteo este método de aprendizaje como el mejor plan de reproducción en la iglesia. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Amén. Un liderazgo libre de arrogancia. Porque mire que está el arrogante, mi hermano. Porque, ¿dónde fue que, o fue en la clase, dónde fue que yo escuché eso? Que un buen líder se conoce cuando usted coge, dele poder. Dele el paso abierto como liderazgo para que usted vea si va a ser un buen líder o no va a ser un buen líder. Que se le suben los humos a la cabeza una vez está en el poder. Y vamos a eso ya. Porque Pedro exhorta a los líderes a no ministrar como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. El hecho de que un pastor o el líder, el presidente,
Y yo digo presidente, mi hermano, porque al día de hoy yo no lo puedo llamar obispo y me perdonan. Yo no puedo, esa palabra no me sale. Porque algo que se usaban en otras denominaciones, usted me perdona, viene, a mí es el presidente de la organización. Está sobre, no porque él sea el presidente, va a tratar a los otros, gloria sea al Señor, bendito como un señorío, como yo, que yo soy el que mando aquí, como que aquí se hacen las cosas a mi manera. Eso no brega de esa forma, gloria sea al Señor. Un buen líder, bendito sea el Señor, no es para que coja el ego de que ustedes están bajo mi cuidado y bajo mi mando, y aquí se hace lo que yo diga. Y las cosas no son así, bendito sea el Señor. Volvemos a lo mismo, esto es un trabajo en equipo. Alguien tiene que ser un líder, alguien tiene que ir al frente, gloria, porque a tomar direcciones, a ejercer ciertas decisiones que ya sean en grupo, gloria sea al Señor, porque imagínense ustedes saben que aún entre los animales, ustedes saben los lobos, que aquí una vez se trajo una predicación, aún entre los animales hay un líder. Y cómo da de admirar, y yo me acuerdo de esa predicación del hermano que predicó de lo que es un lobo, gloria sea al Señor, el liderazgo de un lobo, cómo los demás lo respetan, cómo los demás lo protegen, que al igual que el lobo da su vida hasta por su manada, gloria sea al Señor. Es un trabajo en equipo, iglesia. Esto no es cuestión de que hay diferentes rangos con diferentes autoridades y de respeto que se merecen, pero somos un grupo, porque si el líder muere, vamos a ponerlo así, la manada, ¿qué pasó con Jesús? Se dispersa. Hace falta uno que siempre tome decisiones, y más cuando a veces el grupo no tiene la capacidad, a veces, no la capacidad, sino el de esto en el templo, en un momento de urgencia, tomar unas decisiones. Bendito sea el Señor. Y Pedro dice que Dios, gloria sea al Señor, dice, nunca dio muestra de querer enseñorearse, y Pedro podía, él era un líder, él era un apóstol, gloria sea al Señor, mas sin embargo, él nunca tomó esa postura. Ahí mismo cuando habla, él lo que dice, mira, os ruego, él como en una súplica, no te ordeno, él mismo, gloria sea al Señor, tomaba esa postura. Dice, desde muy temprano, él y sus compañeros aprendieron que el liderazgo cristiano no es como el del mundo. Ay, imagínense ustedes, porque miren, dice el mismo Jesús, se lo dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Vean a un Putin por allá arriba, que tiene esa gente que bendito Dios, no, esa gente no, ay Dios mío, le da pena. Yo digo que hasta por ese pueblo hay que orar, hay que orar por Putin, porque él es un alma de salvación. Pero que aún esas vidas que están encerradas, porque es lo que él dice, como él dice, porque él es el presidente. Miren cómo el poder hace que la gente se enseñoree de las demás personas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Podemos ver a un Fidel Castro en Cuba, para que usted vea dónde el poder lleva a la mente del ser humano. Pero ¿qué le dijo Jesús? Mas entre vosotros no va a ser así. Las cosas en mi casa no van a bregar de esa forma. Jesús mismo lo dijo, bendito Dios. O sea que un líder no puede enseñorearse, bendito Dios, del lugar que ocupa. Ahora mismo se tomaron elecciones aquí. Imagínense ustedes que Tomás, que era el de por ejemplo, le diga al pastor, no, eso me toca a mí, déjame a mí, yo estoy trabajando bien, yo voy a hacer el trabajo bien, aquí no hay que hacer elecciones, déjame. No, él hizo su trabajo, ya él sabe que él caducó, ahora le toca a Leo. Y así como le dimos la mano, como se dice, a Tomás, le fuimos en la parte todo lo que daba, ahora lo vamos a hacer con Leo. Leo no está sola. Y así vamos pasando, bendito sea el Señor, pero no podemos enseñorearnos de las posiciones. El Hijo del Hombre, mire, no vino para ser servido, el mismo Jesús nos dio el ejemplo que él vino a servir, gloria sea al Señor. El verdadero anciano, pastor o líder debe estar dispuesto a dirigir. Y me gustó esto porque esta partecita es la que Luz me habló. Que hay líderes que, vete a hazlo tú, que no lo voy a hacer yo. O cosas que él como líder no ha hecho ni va a hacer, pretende que otro lo haga. Y eso no es así. Dice, esto no significa que, mire, que nadie puede enseñar a otro a hacer algo que él mismo o ella no ha aprendido o no quiere hacer. Yo tengo que primero hacer las cosas. Un ejemplo, yo como si yo fuera líder, hacer las cosas yo, para entonces enseñarte a ti que tal vez no sabes cómo hacerla, o dirigirte a enseñarte, porque yo tengo que hacerlo primero.
Yo no puedo pretender y decirle a Gloria, vete a limpiar los baños, cuando yo soy un ejemplo que yo digo, yo no voy a meter la mano en un toile. ¿Cómo va a ser eso? Vete, hazlo tú. Yo te mando a ti, yo soy tu líder, Gloria. Vete. No. Eso no es así. Un buen líder primero va a hacer trabajo él, luego delega. Gloria sea al Señor. La enseñanza basada en el ejemplo es más firme y provechosa, porque si hay algo que ya yo lo hice, que ya yo sé cómo es la cosa, cuando yo te mande, no me digas que no puede hacerse, porque si yo lo hice y lo logré, tú también puedes. Hay que entender eso. Porque si yo no lo he hecho y tú vienes y me dices, no, es que eso es imposible, ¿cómo yo saber si es cierto o no? Yo tengo que intentarlo primero. ¿Y qué dijo el siervo Pablo? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso es lo mejor. Jesús vino a servir, gloria al Señor. Nosotros no podemos darnos el de esto de que nos sirva, nosotros tenemos que ser servidores. Dice, nos hemos como ejemplo de la grey, nosotros hemos de empeñarnos primeramente en agradar a Dios. Nosotros no estamos para agradar a los hombres, es primeramente a Dios para luego exigirle a los hermanos que están a nuestro cuidado. Porque cuando usted es fiel a Dios, mi hermano, usted va a tratar a los demás como ustedes quieren que lo traten a usted. Eso téngalo por cierto, gloria sea al Señor. Talo, ¿me puedes leer la de? Voy de 10 minutos. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Una actitud de sometimiento al príncipe de los líderes. Los líderes cristianos de todo nivel se caracterizan por su actitud de sometimiento al príncipe de los pastores. Jesús nos dio el gran ejemplo de mantener bajo la voluntad del Padre, quien lo había enviado. Nosotros también debemos mantenernos dentro del plan de trabajo que Jesús estableció para su iglesia, para enterarnos de dicho plan y tener éxito en lo que hacemos. Nuestro deber es indagar en las Escrituras y someternos a la enseñanza de Jesús en el Nuevo Testamento. Cualquier líder y liderazgo basado en técnicas modernas o revelaciones espurias, como siguen varios movimientos pseudo cristianos, están fuera del plan pastoral de Jesús. La iglesia tiene que mantenerse fiel a la revelación divina, como lo recomienda Pablo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si somos fieles a este patrón divino, lo más seguro es que cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibamos la corona incorruptible de gloria. Coméntalo. Una actitud de sometimiento al príncipe de los líderes, mi hermano. Mire, dice, los líderes cristianos de todo nivel se caracterizan por su actitud al sometimiento. Al sometimiento. Jesús nos dio el gran ejemplo de mantenerse bajo la voluntad del Padre, porque ¿qué es lo primero que decía Jesús? Él vino a hacer la voluntad del Padre. Inclusive se acuerdan cuando estaba allí en el monte de los olivos, gloria al Señor, pasando aquella amargura antes de ser crucificado. ¿Qué le dijo al Padre? Sí, pase de mí esta copia. ¿Por qué le dijo copia? Esta copa. Gloria al Señor, pero ¿qué dijo? Pero sea hecha tu voluntad. Jesús mismo se sometió al Padre. Qué mayor ejemplo nuestro de ser personas sometidas. Gloria sea al Señor. ¿Por qué? Dice, nosotros también debemos mantenernos dentro del plan de trabajo de Jesús establecido para su iglesia. Porque las cosas no es a mi manera. Nosotros no podemos hacer las cosas como a nosotros queramos. Porque hay un plan establecido y está aquí en la palabra de Dios escrita. Gloria al Señor. Dice, para enterarnos de dicho plan y tener éxito en lo que hacemos, nuestro deber es indagar las Escrituras. Volvemos a lo mismo y volvemos a lo mismo. En la palabra de Dios, que esta es nuestra guía, gloria al Señor. Esta es la que nos enseña cómo es que tenemos. A veces hay personas que dicen, yo no voy a esa iglesia porque en esa iglesia tienen tantos requisitos y tantas ordenanzas y quitan. No es la iglesia. Métete en la palabra, es la palabra de Dios la que te quita, la palabra de Dios la que te dice cómo tú tienes que andar, la que te enseña cómo tienes que vivir. Es la palabra de Dios. Bendito sea Jesús.
Entonces nosotros tenemos que conocerla para que dice someternos a las enseñanzas de Jesús. Cualquier liderazgo basado en técnicas modernas o revelaciones espurias, yo me puse a buscar la palabra espurias, espurias son cosas que en un sentido que no tienen sentido, que no tienen base, que no tienen, gloria sea al Señor, razón de ser. Y aquí nos da el ejemplo, gloria sea al Señor, que inclusive dice que está fuera del plan pastoral y pone el ejemplo al libro de los mormones, al mormón. Y usted ve esa iglesia, que de momento le habla de Jesús, le dice todo, pero tienen que hablar del libro del mormón y con este hombre. ¿Cómo que se llama viejo el hombre ese que los mormones? ¿Tú lo conoces? Smith, sí, digo que él lo conoce porque tiene un compañero mormón. Ay, santo, sí, ese hombre, al igual, mire, a mí me fascina la iglesia adventista, créalo, esas enseñanzas y esas de toda esa gente, a mí me fascina. Pero ¿por qué tienen que terminar hablando de Elena White? ¿Por qué? ¿Por qué no se quedan ahí nada más que en la palabra de Dios, en esta que es la que enseña, en esta que es la guía? Yo no necesito más ningún otro libro. Si nosotros a veces leemos libros que son como para reforzar, de enseñanza o de fortalecimiento de fe o lo que sea, pero no es nada que vaya fuera de lo que está aquí escrito. Nadie tiene que venir a decirme a mí que si de una plancha, que si no, que si fueron escritas, que si fueron encontradas. Hello. Ahí está el error de las personas muchas veces, gloria sea al Señor. Hay una sola guía, volvemos a lo mismo, es esta la palabra del Señor. Bendito Dios, dice, mire, bien claro, dice la palabra Pablo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí no hay más nadie. Ahí no hay Budas, ahí no hay Elena White, ahí no hay aquel otro. Yo no sé por qué siempre están mencionándolo cuando solo hay uno, Jesús. El blanco de la soberana boca. Ahí no hay nadie más, gloria sea al Señor. Yo no sé por qué tienen que añadirle, como decíamos ahorita de las recetas, por qué tienen que estar dañando unas habichuelas, tirándole esto y aquello otro. Mire, tienen lo básico. Entonces el que las habichuelas no saben a lo mismo de tanta porquería que uno le tira. Cuando antes nada más era machacadito con la habichuela, secadito, y eso sabía gloria. Y ahora es tanta la porquería que se le tira que ya las habichuelas no saben a nada. Deje las cosas básicas con la esencia del principio. Y eso tenemos que meternos nosotros con lo mismo con la palabra de Dios. No quiera, no intenta añadirle, no le quite, déjela como está. Usted nos alimenta, nos enseña, nos sabe más rica, gloria sea al Señor. Tenemos que entender y comprender eso, bendito Dios. Dice que todo servicio, y es importante, a Jesús y a su iglesia podrá ser más recompensado en la tierra, y lo sabemos. La iglesia está padeciendo persecución, la iglesia está siendo señalada, la iglesia está siendo perseguida, gloria sea al Señor, por el evangelio. Pero no nos preocupemos de eso, bien claro se dice. ¿Por qué? Porque lo que tenemos nosotros, mire, aquí dice que por cuando Él aparezca, ahí va a venir nuestra remuneración, que va a ser justa. He aquí, yo vengo pronto, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Pero aquí hay un punto importante. Usted no haga la obra, usted no le sirva a Dios, usted no sea un buen líder, usted no sea un buen compañero, lo que sea, esperando que a usted le paguen por eso, o esperando a usted que Jesús le dé una recompensa por eso. Usted y yo no nos merecemos ya nada. Jesús lo hizo todo. Nuestro servicio a Dios es por amor, no es esperando en que Él me va a dar una recompensa. Como Él dijo que Él me tiene un galardón, Él me tiene algo, yo tengo que hacer esto. No, nuestro servicio a Dios tiene que, como yo dije al principio, tiene que haber pasión. Y mire, agradecimiento, y como otras veces hemos escuchado personas con que cuando suene esa trompeta, o cuando sea que Él venga y nos levante y estemos ante su presencia, aunque sea un rinconcito allí, es suficiente. No necesitamos nada más, ya lo mayor Él nos lo dio, que fue la salvación de nuestras almas. Ahí no hay nada más que buscar, gloria al Señor. Bendito Dios, recuérdese siempre de eso, bendito Dios, y gracias al Señor, gracias al pastor por las otras media hora que nos dio, porque si no la otra parte completa se quedaba. Les digo, estas lecciones son largas.
poderoso el Señor. Así que vamos ahora para la parte 2. Gloria sea al Señor. Qué bueno, qué bueno. Ani, léeme la 2A. Ustedes sumisos a nuestros superiores del Señor. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de todo. Para que las exhortaciones de abogar por un liderazgo, no por fuerza, sino voluntario, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplos. Pedro carga un poquito la mano sobre el lado de los jóvenes. El propósito es establecer que, por un lado, los líderes deben actuar como siervos, por el otro, los siervos deben someterse a ellos. Pedro menciona varias influencias negativas que causan discrepancias y oposición entre jóvenes y adultos. La primera, la soberbia. Los soberbios son personas que han dado lugar en su vida a los orgullos, la jactancia y la arrogancia. Por eso nos manda el apóstol a ser todos sumisos a unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La segunda es la ansiedad. Este es un estado de ánimo que hace que la persona se comporte con demasiado nerviosismo, temores infundados y complejos de inferioridad. La ansiedad puede llevar al individuo a crecer inepto e incapaz de realizar sus tareas. El consejo del apóstol es venir al Señor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Ser sumisos a nuestros superiores y al Señor. Miren, Pedro dice que después de haber hablado a los más maduros, porque él comenzó con los ancianos, él comenzó hablándole a los más mayorcitos de edad y a los más mayorcitos maduros en la fe. Gloria sea al Señor. Tanto en edad como en experiencia, dice. Ahora se dirige que no solo a los más jóvenes cronológicamente en edad, gloria sea al Señor, sino también a aquellos que son jóvenes en la fe. Gloria sea al Señor, que están bajo la autoridad de los mayores. Miren, abogó por un liderazgo no por fuerza, sino voluntario, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplo. Dice, de las influencias negativas que causan discrepancia y oposición entre los jóvenes y adultos, el versículo 5 se refiere a la soberbia. Mire mi hermano, porque mire que hay jóvenes, gloria al Señor. Aquí dice, los soberbios son personas que han dado lugar en su vida al orgullo, la jactancia y la arrogancia. Y mire que hay mucha juventud arrogante que dice, tú a mí no me mandas, yo hago lo que yo quiero, yo sé más que tú no sabes nada. Porque como ya estamos viejos no sabemos nada. Ya no podemos, dicen ellos, gloria sea al Señor. Y la arrogancia de un joven, gloria sea al Señor, se va a un límite de que no deja que las personas le ayuden, porque para ellos pueden hacer las cosas. Ellos saben hacer las cosas y tú a mí no me... Y mucho más aún cuando ellos tienen un jefe, un líder que es mayor que ellos, que tienen que recibir órdenes de otros mayorcitos. Mira, usted nada más se lo ve en el rostro de esos muchachos. A veces uno le dan ganas de reírse porque ellos como que dicen, ¿por qué tú me mandas a mí? A dónde llega la arrogancia de la juventud, gloria al Señor. Pero, mi hermano, no solamente los jóvenes, mire, existe la posibilidad de que las causas de la soberbia y la imposición de los jóvenes se hallen de la manera en que se comportan los mayores. Yo nunca me puedo olvidar que mientras que Nani trabajaba en el Mr. Special de Moca, me dice, mami, tú me perdonas, pero tú siempre me has dicho a mí que si a las personas mayores hay que respetarlas, que aquello otro, pero es que son más malos que los jóvenes. Así me dice Nani. Me dice, mami, unas personas mayores que le dan ganas a uno, Dios perdóname,
pero es que se ponen con unas actitudes que ellos se creen que tú tienes que hacer las cosas como ellos quieren porque son viejos, tienes que dejarlos pasar porque son viejos, tienes que aceptar lo que te dicen porque son viejos. Que ella dice que de momento se quedaba muda. Dice, mami, hay mayores que son más malos que los jóvenes. Y nos topamos con eso porque ustedes han visto los viejos cascajallas y viejos que a veces las personas le hablan y son unos malcriados, hay que hablar con la verdad. Cuando nosotros las personas mayores debemos de darle ejemplo a la juventud de cómo comportarse, de cómo expresarse. A veces nosotros somos más malos que ellos, hasta en la forma de expresarnos. Y muchas veces tomamos estas actitudes, como dice aquí, que sin darnos cuenta sometemos a un joven a situaciones humillantes que despiertan en ellos un resentimiento de contrariedad. Nosotros somos responsables de la forma en la que le hablamos a la juventud, en la forma en la que le hablamos a nuestros hijos, porque a veces nos creemos porque somos mayores, podemos hablarle como queramos y no. Volvemos a lo mismo, somos como líderes, tenemos que ganarnos la confianza de esa juventud, la manera en la que nosotros nos hablamos, acercarlos para que ellos se acerquen a nosotros. Gloria sea al Señor. ¿Qué dice? Por eso nos demanda el apóstol a ser todos sumisos unos con otros, revestidos de humildad. Esto no es porque yo soy mayor, tú haces lo que yo digo, o Juan o Pedro, o hay formas de hablar y de expresarse y de ganarse, gloria sea al Señor, a una juventud. Dice que la segunda reacción negativa, y habla de la ansiedad cuando el Señor dice que depositemos toda nuestra ansiedad en Él, es un estado de ánimo que hace que la persona se comporte con demasiado nerviosismo, temores infundados, complejos de inferioridad. La ansiedad puede llevar a un individuo a creerse inepto e incapaz de realizar sus tareas. Muchas veces pierden la confianza en sí mismo y en los demás. Y esto me estaba recordando que no hace mucho vi una película, y fue una película verídica, donde está este jovencito, él es un negrito, está en una iglesia de blanco, gloria sea al Señor, y la nota del nene, cada vez que ustedes saben que en la escuela viene y dice, ¿cuánto sacaste? Aquel, 24 de 25. Y cuando le llegaba el negrito, 5 de 25, un ejemplo, ustedes saben que son una F. Y los demás se reían de él. Cuando él llegaba a la casa, la mamá le decía, ¿cómo te fue en la escuela? Y dice, yo soy un bruto, yo soy un bueno para nada, yo no retengo nada, mamá. Y la mamá se le paraba de frente y dice, no digas eso. Tú eres inteligente, tú puedes hacer en la vida todo lo que tú te propongas. Tú no le hagas caso a los demás. Tú haz tu parte, estudia, prepara. Y el nene volvía para la escuela y volvía, mami. Y la mamá volvía, tú eres inteligente y tú vas a lograr todo lo que tú te propongas. Al tanto que cogió la mamá, gloria sea al Señor, y comenzó en un trabajo donde estaba limpiando una biblioteca, gloria sea al Señor, y hasta un montón de libros estaba tapando un televisor. Y le pregunta al dueño, ¿usted ha leído todos estos libros? Y dice, sí. La mamá llegó enfogonada a la casa, se quitó el coat y los nenes pegaban el televisor así. Y se lo acabó y dice, ¿pero qué hace? Se acabó. Aquí me van a ir todos los días a buscar un libro a la biblioteca de la ciudad, me lo vas a leer y me vas a hacer un resumen de lo que leíste. Bueno, no, y vas a ver un programa, escoge el que te gusta ahora porque es el único que vas a ver cuando llegues de la escuela. Y así los nenes comenzaron, y cada vez que el nene iba a la escuela, llegaba, mamá, y un puntito más. Usted sabe una cosa que llegó a hacer ese niño, según la historia y es verídica, llegó a ser el médico a nivel mundial, el primero que hizo una separación de cabeza de niños que estaba pegada. Un neurocirujano llegó a ser el muchachito. ¿Gracias a qué? A que mamá no le dijo, realmente eres bruto, nene, vete a trabajar mejor y deja la escuela. Al contrario, tú puedes hacer, nuestras palabras tienen poder sobre nuestros hijos, gloria sea al Señor. Todo lo que tú le digas a ese muchacho, gloria sea al Señor, lo va a captar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en la forma en que le hablamos a la juventud. Y aquí da un ejemplo, gloria sea al Señor, que a veces la desesperación de esa juventud, y a veces de personas mayores que han llegado a tal nivel, ¿cuántos suicidios no han habido? Y que pudieron haber sido evitados, gloria sea al Señor, con una palabra, bendito sea el Señor. Dice, el alto porcentaje de suicidio tiene lugar entre los jóvenes que han perdido la voluntad de vivir. En otros casos, los responsables de estas tragedias son los padres, los maestros, las personas que ejercen control sobre ese muchacho. Y volvemos a lo mismo. A veces vemos situaciones de jóvenes que están en X o Y, y no les tiremos más tierra, al contrario. Lo puedas ver como lo veas, pero tú vas a ser un siervo de Dios, tú vas a lograr esto, vas a lograr aquello otro.
hasta que esa cadena sea rota y el enemigo tenga que apartarse y ese muchacho tome conciencia de lo importante que es para Dios, gloria sea al Señor. Pero usted y yo como adultos tenemos mucho poder en eso, mi hermano. Tenemos que aprender a hablarle a la juventud, gloria sea al Señor, y no tomar el hecho de que porque seamos mayores podemos hablarle como nosotros nos da la gana, porque la cosa no es así. Tenemos que aprender a ganárnoslas. El consejo del apóstol a los que padecen de ansiedad, ¿cuál es? Vengan al Señor y echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Aleluya. Él tiene el poder, gloria sea al Señor. Cuando nos sentamos en esas situaciones, vayamos a la presencia del Señor. Igualmente, cada vez que encontremos una juventud así, mira, Dios tiene el poder para sacarte del hoyo donde tú estás. Dios puede librarte de. Tenemos que hacer. Nuestra palabra tiene poder, mi hermano. Si usted y yo tenemos el Espíritu Santo, tenemos a Dios en nuestras vidas, toda palabra que salga de nuestra boca, que sea de bendición, que no sea de maldición. Bendito sea el Señor, y seguimos porque no acabamos. Gloria sea el Señor. Carmen, ¿me puede leer la B? ¿Tiene el expositor? Maggie, ¿tienes uno ahí? Préstaselo para que me la lea. La 2B de la 8. Gloria sea al Señor. La B que dice ser sobrios y valientes contra nuestro adversario. El de la 8. 2B. Ser sobrios y valientes contra los adversarios del diablo. 5, 8, 9. Ser sobrios y velar, porque nuestro adversario ya el diablo, como león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes con la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Para ser buenos siervos de Dios y de la ley, no solo debemos ser sumisos y humildes, no solo debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Para poder servir al Señor con éxito tenemos que vencer al enemigo. Hay que recordar que el diablo no se complace en que nosotros le sirvamos a Dios. Satanás quiere vernos postrados a sus pies haciendo las cosas que agradan a la carne. Lo peor es que este malvado adversario nuestro está siempre buscando la oportunidad de invadir nuestro territorio y atacarnos por el lado menos pensado. Por eso Pedro nos exhorta a todos los que queremos servir a Cristo a mantenernos sobrios y velar en oración. La razón de estar alerta es que el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Gracias, Carmen. Ser sobrio y valiente contra nuestro adversario. Dice, para poder servir al Señor con éxito tenemos que vencer al enemigo. Pero hay algo que dice, Satanás quiere vernos postrados a sus pies, haciendo las cosas que agradan a la carne. Este malvado adversario siempre está buscando la oportunidad para invadir nuestro territorio y atacarnos por el lado menos pensado. Ustedes se acuerdan en el ayuno pasado, la palabra que traímos del Salmo, gloria sea al Señor, me empujaste con violencia. Porque eso es lo que el enemigo quiere, meterte un empujón, bendito sea el Señor, y como yo siempre digo, caigas al piso y te rompa los dientes, te rompa todo para tenerte pisado en el piso. Para hacer contigo lo que a ti te dé, lo que a él le dé la gana, gloria sea al Señor. Pero que no podemos darle esa oportunidad porque ¿quién nos sostiene? Jehová. Hay que estar recordándole eso constantemente, bendito Dios. Pero ¿qué dice aquí? ¿De qué manera podemos lograr eso? Siendo sobrios. Una persona sobria está en todo su sentido, es lo contrario de ebrio. El ebrio no sabe dónde está parado, no sabe cómo llegó a donde llegó. El sobrio tiene todos sus sentidos activos y sobre todo velando en oración. El enemigo no duerme. ¿Qué dice aquí? Que anda como león rugiente, andando buscando a quien devorar, mi hermano. Y esto me estaba recordando así que yo siempre he dicho, mi hermano, y Dios me libre. Pero yo he dicho a le digo a mi suegra, le digo a cualquiera que a mí no me cogen viviendo en la Florida. Yo digo, yo, ni cercando a la casa, pensando en los pitones y en los caimanes, a mí me cogen allí. Usted sabe que el caimán anda buscando a quien devorar. No, güey, José. El enemigo no descansa, iglesia. Gloria a Jesús. El enemigo, no importa la cerca que tenga la casa, busca por dónde meterse, y así es el diablo, mi hermano.
Es aún orando, aún ayunando, aún velando, leyendo la palabra y todo, que usted pone ese cerco Jehová de ángeles y el contralor siempre busca una agendija por donde meterse. Imagínense ustedes, Dios nos ha dado recursos con los cuales podemos vencer. ¿Qué nos habla la palabra? Cuando el maligno, cuando Jesús estuvo allí los 40 días de ayuno, ni siquiera Jesús se libró, porque aún allí el sinvergüenza que no le fue a tentar a Jesús, pero ¿con qué lo venció él? Con la palabra. Porque volvemos a lo mismo, la importancia de usted y yo conocer esta palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Pablo nos exhorta a vestirnos de la armadura. Y pensaba yo, no es que yo me meta dentro de una burbuja que me cubra completa y estoy cubierta. Cada área de nuestro cuerpo tiene una armadura que va perfecta, que es indicada, gloria al Señor, para cada área. Por eso es importante nosotros revestirnos de esa armadura de Dios. Pero no solamente nosotros estar revestidos, volvemos al sometimiento. Si usted no se somete, tenemos que someternos, gloria al Señor, a la palabra de Dios. Tenemos que someternos al Señor para que el diablo pueda huir de vosotros. Porque si nosotros no nos sometemos, mi hermano, ¿cómo usted pretende que Jehová Dios pelee nuestras guerras y nuestras batallas? Si los más malcriados somos los primeros, somos nosotros, que no estamos dispuestos a someternos a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, gloria a Jesús, que bueno es el Señor. Dejar que el Señor nos afirme, fortalezca y establezca. Dice, muchos fracasan en su empeño por servir al Señor porque quieren hacerlo por su propio conocimiento, por sus propios impulsos, gloria sea al Señor, por sus propios méritos, confiando en ellos mismos. ¿Cuántas iglesias no han caído por eso? Personas que han querido levantar templos y levantar cosas por su propio placer, por su propia, como que yo puedo, yo sé que yo puedo hacerlo. Hello. Miren, hay iglesias y denominaciones que se preocupan tanto en llenar tantos requisitos, y yo puse de ejemplo, y me perdonan, MI, que si tengo el MIPA, que si estudié teología, que si cogí sistemática, que si cogí, bendito, la apología y esto, y siguen con todas las tías, y se creen, gloria al Señor, que ese conocimiento le da la autoridad para dirigir un pueblo de Dios, cuando es un conocimiento de hombre, pero se olvidan de esta. Por eso es que estamos como estamos, mi Dios. Gloria al Señor, cuando nosotros tenemos que recordar que esta obra le pertenece a Dios, es del Señor. Antes, y nos remontamos al principio de la iglesia, ¿quién hacía el llamado? ¿Quién escogía a los pastores, los líderes de una congregación? El Espíritu Santo, Jehová Dios los separaba, los preparaba. No necesitaban un instituto. ¿Y cómo se levantaron esas iglesias? Porque el hombre o la mujer de Dios que se levantaron eran dirigidos por el poder del Espíritu Santo, bendito sea, reconociendo que esa obra era de Dios y que tenían que darle cuentas a Dios. Pero hoy día no es así. Hoy día, ¿quién los escoge? La pala. Y es así, mi hermano. Hoy día es la pala. Hoy pasamos de generación en generación. Por eso es que estamos como estamos, y por eso hay que darle a cuentas a Dios, y mucha gloria sea al Señor. Bendito Dios. El proceso. Dice que este versículo 10 habla que consta de 6 pasos consecutivos, y vamos a terminar con esto. Número 1, el llamamiento. El Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna. Sin ser llamados no podemos servir al Señor. Mire, no se meta, mono. No se meta donde no lo llamaron. Va a meter la pata. No lo haga, gloria sea al Señor. Porque acuérdese que bien dice la palabra, que Dios al que llama respalda. Cuando usted se mete solo, usted está solo en el lío. Gloria sea al Señor. Él llama a sus servicios a todos, amén. Los que han creído en su nombre y han aceptado. Número 2, te está llamando, pero acuérdate de la prueba. En el mundo tendréis aflicción. Vas a ser probado como el oro, porque esto no es fácil. Gloria sea al Señor. Después que hayáis padecido, le dice el apóstol Pedro, menos mal que no nos toca sufrir todo el tiempo, pero cuando viene el sufrimiento, debemos considerarnos privilegiados porque estamos sufriendo por Cristo. Gloria sea al Señor. Bien dice la palabra, y estuvimos estudiando que bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen, o señalen, o lo que sea, pero que sea por causa del Evangelio, no porque yo me lo haya buscado. Luego del llamamiento,
que está la prueba a ser probado por el oro, viene el perfeccionamiento, mi hermano. La esperanza de Pedro es que el mismo Dios de toda gracia que nos llama, también nos prueba para irnos perfeccionando paso a paso, con amor, pero también con disciplina. Porque si no somos disciplinados, nosotros somos bien, cuando llegamos al Señor somos unos potritos salvajes que tienen que cogernos y domarnos y enseñarnos a dar paso y enseñarnos a comportarnos. Gloria sea al Señor, hay que entender eso. Por eso es tan importante el sometimiento, gloria sea al Señor. Luego de eso viene la afirmación, que dice, cuando el creyente ha pasado la prueba y se somete a la voluntad divina para ser perfecto cada día, Dios mismo lo afirma en esta, en su palabra, gloria sea al Señor, por medio de ella. ¿Qué viene entonces el número 5, mi hermano? Acuérdese, llamamiento, prueba, perfeccionamiento, la afirmación y la fuerza. El servicio cristiano no es una cosa liviana ni fácil. El que se piense eso, mi hermano, váyase para otro lugar, porque esto no es fácil. ¿Se acuerdan cuando en una predicación, creo que fue que yo digo algo así, que Talí, y le di un saco de cemento a Talí y a Fidel para que se la pusieran sobre sus hombros? Hermano, porque esto no es fácil. Esto no es cargar una pluma de gallina en los hombros. Gloria sea al Señor, bendito Dios, porque con ese saco tenemos que escalar montañas, tenemos que pasar por ríos, tenemos que pasar por mares, brincar muchas veces, pasar por cenizas que nos queman. Dice, es constante lucha para la cual se necesita fuerza y determinación. Esto solo se recibe de parte del Espíritu de Dios. Entonces es que viene el establecimiento, mi hermano. Dice, no se trata de usted comenzar, esto es del que termina. Porque comenzaron mucho, pero ¿dónde están? Se quedaron a mitad de camino. En algo fallaron en todas estas cosas, gloria sea al Señor. Porque en todo hay una secuencia que nosotros tenemos que persistir. Y dice bien claro, la promesa de Cristo es: el que perseverara hasta el fin, este será salvo. Nosotros hemos sido establecidos en la roca firme de Cristo Jesús, y es algo que usted y yo tenemos que estar conscientes de eso. Esto es un proceso, gloria sea al Señor, en nuestras vidas, bendito sea el Señor. Dios nos llamó, acuérdese de todo lo que hemos hablado hoy. Usted es un líder, ha sido llamado por el Señor. Acuérdese que los que están bajo su mando son igual que usted, y trátelos de la misma manera que a usted le gustaría que los trataran a usted. No los ponga a hacer nada que usted no haga. Gloria sea al Señor. Busque la dirección del Señor sobre todas las cosas. Sea amigo, gloria sea al Señor, del grupo. Bien claro nos habla y nos especifica. Y acuérdese que hemos comenzado una carrera que tenemos que terminar, porque esto no es que nos quedemos a mitad. Porque es fácil comenzar, pero triste, mi hermano, de personas que han comenzado por años y que cuando ya estamos ahí, que ya estamos ahí a la puerta, ya se haya tornado atrás, cuando ahora lo que nos resta es unirnos más como iglesia, hermano, darnos la mano, seguir orando por los unos a los otros, que el momento se los va a apretar más, pero yo creo que un pueblo unido vence. Un pueblo unido, gloria sea al Señor, usted orando por mí, yo orando por usted, gloria sea al Señor, nos fortalecemos en la fe, porque se nos está haciendo duro, pero necesitamos la fortaleza del Señor, gloria sea. Y acuérdese, esto no es el que empieza, es el que termina, ya nos falta poco, que cuando venga ese momento de debilidad, ese momento que le dan ganas a uno de, como dije al principio, de enganchar los guantes, no los enganche, siga caminando, gloria sea al Señor, que ya estamos llegando, nos falta una vuelta más. Estamos a una, gloria sea al Señor. Y aunque sea arrastra, acuérdese de la ancianita esa que comenzó una carrera, gloria sea al Señor. Llegaron todos los jóvenes, llegaron todos con más fuerza, pero la viejita dijo, no, yo no he terminado. Y aunque fuera arrastra, mi hermano, cruzó la línea. Y nosotros, aunque sea arrastra, tenemos que cruzar esa línea, porque esto no ha sido en vano. Nos espera un galardón muy hermoso allá arriba en los cielos, y por eso es que hemos estado manteniendo y soportando, gloria sea al Señor, por amor a la cruz, por amor al sacrificio de Jesús en la cruz, pero que valga la pena que cuando el Señor nos llame ante su presencia, mira,
Aquí está tu rinconcito. No que nos diga, malvado, este siervo malvado, malvado, gloria sea al Señor, y seamos lanzados a otro lugar. Amén. Así que Dios les bendiga.